Aprendiz NDT. Nuestra misión es fortalecer el desarrollo profesional y mejorar las oportunidades laborales de los técnicos en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Así está organizada la agenda. Primer objetivo y alcance. Vamos a hablar sobre las organizaciones líderes en estos temas de soldadura, control y aseguramiento de calidad. Algunas definiciones básicas para los que van iniciando, a lo mejor alguien que es recién egresado, algún estudiante o algún auxiliar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre aseguramiento de calidad y control de calidad, porque hay diferencias. Trabajamos en conjunto, pero hay una diferencia. Luego, la diferencia entre certificación contra acreditación, porque también los confunden. Y todavía yo le podría sumar ahí también la definición de calificación, que es otra cosa. Requisitos mínimos de un manual de calidad, pero vuelvo y repito, desde el punto de vista de la soldadura. El perfil que tiene un inspector de soldadura y el perfil que tiene un supervisor de soldadura, que también hay dos figuras que a veces confundimos. Ese es el tema que les preparé. ¿Cuál es el perfil para el cual pensé esto? Bueno, estudiantes de ramas afines, alguna ingeniería que se relacione con calidad, soldadura, etcétera. Auxiliares de calidad también, técnicos de ensayos no destructivos. Hay muchos técnicos que solamente se enfocan en el ensayo no destructivo, pero no han trabajado en el área de calidad. Entonces, para complementar lo que ya saben de ensayos no destructivos, también esto puede servir para soldadores, si es que alguien es soldador aquí, y en general para cualquier persona interesada de otra área que no sea soldadora, a lo mejor un área administrativa, recursos humanos, ventas, no sé, alguien interesado en esto. Ese es el perfil para el cual pensé esto y voy a tratar de que sea entendible para todos estos perfiles. Les repito, si necesitan un tema más avanzado, lo podemos dar sin problema en otra ocasión. Bueno, para los que van iniciando, tenemos en la industria reglas, reglamentos, normas, todo se rige a través de una norma, de un reglamento, ¿no? En el caso de México, pues tenemos la ley de la infraestructura de la calidad, que es muy amplia, abarca muchos sectores y de ahí me va enviando a normas específicas que me aplican a mi sector o a mi industria. Tenemos normas internacionales. Aquí yo tengo muchos logos que descargué de las páginas oficiales de estas organizaciones. Vamos a hablar un poco de ellas, ¿no? Y pues obviamente tenemos al centro ISO, ¿no? Que es, yo creo que es el más conocido de los logos que están ahí para temas de estandarizaciones, ¿no? De estandarizaciones. Pero vamos a ver algunos otros, miren. Por ejemplo, tenemos un organismo, más bien este es un Instituto Americano de la Construcción del Acero. Entonces, vamos a ver ahorita más adelante una certificación o certificaciones que ellos otorgan para los fabricantes en esta industria del acero y la soldadura. Tienen varias certificaciones muy interesantes para estas empresas. Entonces, este es el Instituto Americano de la Construcción de Acero. Tenemos después otro instituto que se llama Instituto Americano del Petróleo. Este específicamente para la industria petrolera. API, esas son las siglas en inglés. Instituto Americano del Petróleo. Tenemos, obviamente y de manera obligatoria, tenemos que mencionar a AWS, Sociedad Americana de Soldadura. Tenemos ASNT, que significa Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas o de Ensayos No Destructivos. Este es el nuevo logo que ahora tienen. Lo cambiaron, creo que hace como un año más o menos cambiaron su logo. La mayoría de estos logos son actualizados. El de API era diferente antes, el de ISC ha cambiado un poquito, el de ASME, ASNT, esos son los más recientes que tienen estas sociedades. Luego tenemos ASME, que esta es Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Eso significa esas siglas de ASME. Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y luego tenemos la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Esas también a veces veo en las redes que las confunden. Son cosas diferentes.
ASTM, Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Entonces, ahora, ¿qué tienen en común todas estas organizaciones o instituciones? Que desarrollan normas, desarrollan reglas, esquemas también, todos con un fin común, que es tener una industria más segura. Todos están enfocados a eso. Si ustedes buscan en sus páginas oficiales de estas sociedades, de estos organismos, siempre el eslogan o el objetivo que van a tener ellos, o la misión, siempre va a hablar de la seguridad, de tener una industria más segura, un mundo más seguro, de hacer las cosas con seguridad. Ese es el objetivo que buscan todas estas sociedades. Ahora, uno podrá pensar, bueno, ¿quién es mejor que otra? ¿O quién tiene más peso? Pues esto es multidisciplinario, todos trabajan en conjunto. Siempre en las normas, cuando leemos una norma, y ahorita lo verán con las que les tengo de muestra, una norma no puede cubrir todo, es ilógico que cubra todo. Entonces se va apoyando de otras sociedades y de otras normas para que entre todas ellas logren ese fin común. Pero entonces, repito, ninguna de ellas es más fuerte o más importante, simplemente se van especializando en varias características de la industria para lograr ese fin. Por ejemplo, en el caso de soldadura, pues el mismo nombre lo dice, ellos están enfocados en esto, específicamente en la soldadura. En el caso de ASME, ellos desarrollan normas de ingeniería para construcción de muchas cosas. Siempre va a haber una norma que rige todo lo que usamos en nuestra vida. Ahorita en ASME, yo recuerdo de alguna pregunta que me hacían hace tiempo sobre cómo inspeccionar elevadores, por ejemplo, elevadores o escaleras eléctricas de los centros comerciales. En ese entonces que me hicieron la pregunta, yo no sabía. Bueno, me puse a investigar y pues ASME tiene normas para elevadores, para escaleras eléctricas. API tiene muchas normas para plataformas, por ejemplo, para válvulas, para la industria de la perforación de pozos, también lo tienen. En el caso de AISC, las certificaciones que vamos a ver están enfocadas a la construcción, cuando está, digamos, involucrado el gobierno, leyes gubernamentales. Por ejemplo, un puente carretero. Un puente vehicular, un puente carretero es algo que muchas veces el gobierno regula, y entre los requisitos, entre las bases para quienes van a desarrollar el proyecto, piden certificaciones de AISC. ASNT, por su lado, pues pruebas y ensayos no destructivos. Y entonces así, entre todas ellas van haciendo que se logre este objetivo de la calidad de nuestra vida diaria. Ok, entonces ahora aquí algunas definiciones básicas, pero que son importantes para poder entender esta presentación. Uno de ellos es que es un sistema de gestión de calidad. Esa es una definición que saqué precisamente de documentos de AISC. Dice, y es un sistema para establecer políticas, objetivos, planes y recursos para dirigir y controlar una organización. ¿Respecto a qué? Pues al tema que tenemos ahora, que es la calidad. Es todo un sistema, ¿no? Políticas, objetivos, planes, recursos, y ahí van metidas otras cosas. Ahora, ¿qué es un registro de control de calidad? Porque también hay registros, deben saber que también hay registros de calidad, así a secas, y hay otros registros que se llaman registros de control de calidad. Parecen los términos, pero son diferentes. Entonces, el que se llama registro de control de calidad, dice este instituto americano, es un documento que informa los resultados de las inspecciones, ahí está la clave, exigidas por los procedimientos, documentados y contractuales, ¿no? Ese es un registro de control de calidad, donde tiene que ver la inspección, el resultado de una inspección que hayamos hecho. Hay otros registros que no son de control de calidad, simplemente son registros de calidad. Por ejemplo, puede ser una lista de asistencia si no lo tenemos documentado o no se hace una inspección de algo. Después el manual de calidad, dice, es un documento que establece las políticas,
de calidad y escribe un sistema de gestión de calidad. Están relacionadas. Vamos a ver algún otro. Aquí tenemos otra definición y les digo, vamos a ver bien la diferencia. Estamos hablando de calidad en general. Esto se subdivide en aseguramiento de calidad y en control de calidad, ¿sí? Aseguramiento y control. Entonces, en el caso de aseguramiento, fíjense la definición que me da este instituto. Dice, parte de la gestión de calidad, es decir, la gestión de calidad es todo, pero aseguramiento de calidad es parte de esa gestión de calidad centrada en brindar confianza en el cumplimiento de los requisitos de calidad. Como para este programa dice, el aseguramiento de calidad es el sistema planificado de procedimientos documentados y requisitos organizativos desarrollados e implementados para medir y asegurar el cumplimiento de requisitos del cliente y otras cosas. Es aseguramiento. Ahora, ¿qué es control de calidad? Son controles e inspecciones implementados por el fabricante o el montador, según correspondan, para garantizar que el material proporcionado y el trabajo realizado cumplan con los requisitos de los documentos de construcción. Entonces, ahora, aquí vamos si alguien tiene una duda, yo creo que es buen momento para hacerlo, pero vamos a ir lentos. Les digo, y la razón es pues por el perfil que yo estoy considerando. Entonces, aquí entre control y aseguramiento de calidad, alguien que tiene poca experiencia o va iniciando, ¿sí les queda clara la diferencia entre aseguramiento y control? No sé si alguien tenga alguna duda de lo poquito que llevamos hasta ahorita. Aseguramiento y control de calidad. Sí, buenas tardes. A lo que alcancé a apreciar es que el aseguramiento de calidad va más enfocado a lo que son los procedimientos, a lo que es bueno, yo lo entendí así, no sé si esté bien, sí. La parte más administrativa, más de gestión. Ajá. De la documentación. Sí, efectivamente, está más enfocado para la gestión o lo documental, procedimientos y formatos. Entonces, en el caso de aseguramiento y control, la definición de esto, déjenme cerrar aquí. En el caso de aseguramiento y control, esta imagen que tenemos ahí, espero que la estén viendo. Digamos que, como dicen, una imagen dice más que palabras, ¿no? Entonces puede que sea así y a veces no necesariamente. A veces hay que trabajar en conjunto. No quiere decir que el que es de control de calidad todo el día se lo va a pasar en el taller o en campo, y el que es aseguramiento va a estar en oficina. Pueden en algunas etapas de las inspecciones intercambiar papeles o estar los dos en oficina o los dos en un taller. Pero en aseguramiento lo podemos ver así como que es prevenir o tratar de evitar de que exista un defecto, ¿no? En el caso de soldadura específicamente, hay una palabra que es defecto. Defecto quiere decir que encontramos algo en la soldadura que está rechazado, que no cumple con nuestros procedimientos, normas, criterios. Ese es un defecto. Entonces, aseguramiento es evitar que existan defectos, eso es asegurar. Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Teniendo procedimientos calificados, que ahorita vamos a hablar de eso, de soldadura, soldadores, material certificado, formatos. Todo eso se hace mucho antes de que inicie un proyecto, para evitar o tratar de evitar esos defectos. Ese es aseguramiento. Ahora, control de calidad es controlar esas discontinuidades que hay en la soldadura. Entonces vamos a ir al taller o a campo, a donde esté la soldadura, a la planta, y el aseguramiento va a asegurar que los procedimientos que se hicieron antes, el de control va a asegurar
que esos procedimientos que se hicieron antes se cumplen ahí en el taller. Y si hay una discontinuidad, entonces tiene que medir, tiene que evaluar y tiene que decidir si se acepta esa soldadura o no para que se reparen. Ese es el control de calidad, es más operativo, como bien dijo, y el otro pues es más administrativo, pero les repito, en algún momento tienen que interactuar o intercambiar papeles. Por ejemplo, el inspector de soldadura, la inspección de soldadura en general se tiene que hacer en 3 etapas. Antes de que se inicie a soldar, durante se está soldando, se hacen algunas actividades y después de que ya se hizo la soldadura. Entonces, por lo tanto, el inspector de soldadura también hace actividades de aseguramiento, ¿sí? Que ahorita vamos a ver el alcance que tiene cada inspector y ahí va a quedar tal vez un poquito más claro. Bueno, entonces la diferencia entre aseguramiento de calidad contra lo que se llama control de calidad. Y entonces llegamos aquí a la parte de la certificación y la acreditación, y les decía, yo le agregaría ahí otra definición que es calificación. Ahorita vamos a ver. Fíjense, esas palabras que voy a hacer hincapié en esto. Ya le di el acceso a la persona. Esas 3 palabras, calificación, certificación, acreditación y todavía otra más que es capacitación, son bien importantes en la industria porque generan confusiones grandes. Uno lo puede ver como algo insignificante no saber la diferencia, pero créanme que esto genera confusiones muy grandes, controversias, a veces problemas con el cliente, con los proveedores, internamente entre las empresas hay problemas por no entender bien esto, ¿no? Entonces, aunque no lo escribí ahí, pero les explico, la parte de capacitación eso es simple, es tomar un curso, ¿no? A veces tienen la diferencia porque tienen la confusión porque dicen qué me entregan cuando yo me voy a capacitar o qué me entregan cuando me voy a certificar, ¿no? Bueno, eso depende de la industria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unas certificaciones, por ejemplo, de rappel industrial, que igual a lo mejor ustedes conocen, que se llaman rope access en inglés, o acceso por cuerdas. En esas, por ejemplo, cuando vamos al entrenamiento, cuando terminamos el curso, nos hacen una evaluación el último día y nos entregan un certificado. Entonces, hay industrias donde así es, tomas el curso, acabas, te hacen la evaluación y te dan una certificación. Pero aquí en la industria de la inspección de soldadura y de las pruebas no destructivas no siempre es así, son etapas diferentes. Entonces la capacitación es una cosa, es tomar un curso. ¿Te pueden dar un certificado? Sí, pero es un certificado que avala que terminaste el curso, que aprobaste los exámenes y ya. Luego está otra palabra que es calificación, ¿sí? Y calificación es combinar experiencia con capacitación y cumplimiento documental. Teniendo esas 3 cosas, esa es la calificación. Todos los requisitos que debe cumplir una persona o un sistema de calidad, porque pues ahorita lo vamos a ver también. Eso es como algo extra. Ahora fíjense, ¿qué es la certificación? ¿Qué es la certificación? Entonces, de todas las definiciones que encontré, pues esas son las que abarcan más. Dice certificación, es un proceso donde una tercera parte, y ahí está importante eso, una tercera parte, como un organismo de certificación, asegura por escrito que un producto, servicio, proceso o sistema cumple con requisitos especificados, ¿no? Ejemplo de eso, pues es una certificación ISO 9001 para gestión de calidad. Eso es una certificación. Un organismo está certificando que una empresa tiene un sistema de calidad y que ese producto o servicio cumple con ISO 9001. Esa es certificación. Ahora, acreditación, dice, es un proceso de reconocimiento formal por parte de un organismo acreditador. De hecho, se les nombra diferente. Ellos son organismos acreditadores, como ENAC en España o la EMA en el caso de México, que valida la competencia técnica de una organización para realizar actividades específicas, pero ahí al final viene la clave, donde dice de evaluación de la conformidad. Esa es una acreditación. Ejemplo de eso
son los laboratorios de ensayos o laboratorios de calibración. Ellos se acreditan con una norma llamada 17025 o ISO 17025. Ellos están acreditados. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de México, la EMA es un organismo de acreditación y la EMA acredita a otras empresas para que ellos a su vez certifiquen empresas, ¿sí? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, les pongo un ejemplo mío. Mi empresa está certificada con 9001 y quien me dio esa certificación es un organismo de acreditación. Ellos están acreditados por la EMA para que certifiquen empresas. Entonces, es como una cadenita, ¿no? Primero están los que acreditan, luego están los certificados. Esa es la diferencia importante que les digo, hay que tenerla bien clara en esta industria. ¿Qué es capacitación? ¿Qué es calificación? ¿Qué es estar certificado? ¿Y qué es estar acreditado? ¿Sí? Especialmente aquí también hay una confusión grande y ojalá que poco a poco vaya disminuyendo en cuanto a las certificaciones de pruebas no destructivas con una norma llamada ISO 9712. Ahí es bien importante porque para estar certificados, para que un nivel 2, un nivel 3, un nivel 1 se certifiquen por esa norma 9712, debe ser a través de un organismo que esté acreditado, ¿sí? Ahí ya no es el nivel 3 el que te certifica en esta ISO 9712 para ensayos. Ahí es un organismo acreditado el que te va a certificar a ti como persona independiente. Y en eso hay muchas confusiones, muchísimas. Entonces, les repito, hay que tener bien claros esos términos que parecen sencillos, pero yo creo que tienen gran importancia. Aquí, entre esas 4 palabras que les acabo de dar, o 4 términos o definiciones, ¿tendrán alguna duda? ¿O algún comentario que refuerce inclusive? No, todo muy entendido. Perfecto. Básicamente, en la acreditación es como otorgar un derecho para que la persona tenga como una autoridad, ¿no? Así entendí yo. No precisamente. La acreditación se lo dan a empresas o a organizaciones que ellos van a determinar la evaluación de la conformidad. Esa es la diferencia con la acreditación. No es que te den un derecho o una responsabilidad, porque en ambas, en certificación y en acreditación, podemos tener derechos de hacer cierta actividad o responsabilidades. La diferencia está en esa palabrita de evaluación de la conformidad. Los organismos que están acreditados evalúan la evaluación de la conformidad para certificar a otra empresa o a una persona. Y las empresas que están certificadas, o las personas, pues es asegurar que un producto, un servicio, un sistema cumple con una norma. Eso es estar certificado. Ya, listo, muchas gracias. Ok, entonces ahora, en estos temas que hablan de sistemas de calidad, gestión de calidad, todo este mundo que es muy amplio, por excelencia tenemos esta norma de acá. Esta es la versión oficial mexicana de la ISO 9001. Esa es la versión mexicana, traducida al español y oficial. Entonces, yo aquí estoy tal vez un poco inconforme, no estoy tan de acuerdo en algunas auditorías que se hacen en México, en Latinoamérica en general, porque solamente lo hacen desde el punto de vista del sistema de gestión, pero olvidan un poco la parte técnica. Es muy común y es desafortunado también que encuentren laboratorios de inspección, laboratorios de calibración, que tienen una certificación de su sistema, pero que técnicamente tienen un nivel muy bajo o deficiente. Y eso es, repito, porque muchas veces los auditores o los organismos
se enfocan en esto, que es solamente la gestión documental, y está perfecto, está bien, pero desde mi punto de vista hay que reforzar con temas técnicos, En alguna empresa hace unos años donde yo trabajaba como nivel 3, como CWI en ese entonces, cuando hacíamos auditorías de nuestros proveedores, íbamos un grupo grande de personas, no nada más iba el auditor líder, iba también el encargado de salud y seguridad, iba alguien para ver la parte legal de la compañía, la parte ambiental, me llevaban a mí como especialista técnico en soldadura y ensayos, iba obviamente el auditor líder también, y iban otras áreas. Es que esto es multidisciplinario, ¿no? Por eso, vuelvo y repito, es desafortunado ver laboratorios, empresas que tienen su sistema, técnicamente pues andan un poco deficientes, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia y observen esto. En el caso de esta norma ISO, que obviamente es muy buena y lleva muchísimos años usándose y seguirá, es el marco general, digamos, y se puede adaptar a una gran cantidad de empresas que dan servicios, productos, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas muy grandes. Pero, repito, yo desde el punto de vista técnico y de la especialidad que tengo, que es soldadura de pruebas no destructivas, hay temas que a mí, pues, digamos que no es mi especialidad, y yo digo, o sea, sí entiendo el término, pero como que no le veo la aplicación en campo, ya en la realidad. Pero es porque yo lo veo desde el punto de vista técnico. Obviamente alguien que es encargado de aseguramiento de calidad o es auditor, obviamente lo ve con otros ojos, esta norma ISO 9001. Lo ve muy diferente a como yo lo veo. Si yo quisiera verlo desde el punto de vista técnico, aquí no voy a encontrar nada, que es lo que yo hace años, cuando empecé hace 17 años, yo decía, pues voy a leer la ISO para ver cómo se trabaja en la industria. Pues encontré con términos que la verdad no entendía, y hay términos que inclusive hasta el momento tengo que consultarlo con alguien que es especialista en esto. Entonces, fíjense cómo viene esta ISO, que les repito, es excelente para muchas industrias, pero esta se debe de adaptar al área, al sector. Entonces, las certificaciones que ahorita yo les voy a mostrar, o los esquemas que existen para los organismos que usan soldadura o para los soldadores, ellos agarran todo lo de la ISO, lo adaptan a un sector en especial, en este caso la soldadura, y su norma de ellos se ve diferente. Se lo voy a mostrar. Se ve completamente diferente a esto, y cumple con ISO, inclusive rebasa la calidad que pide aquí o los requisitos, pero ya pensado en un sector, en una industria. Eso es lo que nos hace falta en muchos organismos aquí a nivel Latinoamérica, ¿no? Reforzar lo que ya tenemos con ISO, reforzarlo con normas técnicas. Entonces, vamos por acá, ¿no? Certificación, acreditación. Ahora, entonces, tenemos certificaciones, que ya sabemos la diferencia, certificaciones de ASME. Ya también sabemos lo que es ASME. Y luego las otras letras, BPBC, quiere decir Código para Calderas y Recipientes a Presión. Entonces, esta sociedad de ingenieros mecánicos tiene certificaciones para personas, pero también para empresas. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo que es para organizaciones, para empresas, ¿no? Para calderas, recipientes y en general equipos que entren en esa definición de equipo a presión. ¿Sí? Entonces, este programa de certificación ASME me dice aquí, cumple con las normas que rigen el diseño, la fabricación, el montaje y la inspección de componentes. Fíjense todo lo que cubre, ¿no? Diseño, fabricación, montaje y la inspección de componentes. Y repito, esta certificación ya tiene incluido todos los requisitos de ISO, y de hecho lo supera y todavía lo adapta a la fabricación de estos equipos a presión. Y se ofrece la certificación a empresas de la industria de equipos a presión para certificar el cumplimiento de su sistema de control de calidad. Ahí ya estamos hablando de otros temas, ¿no?
Los productos fabricados por titulares que tengan este certificado ASME están certificados y llevan el sello de certificación de acuerdo con la sección que le aplique. Entonces, ustedes van a ver, ustedes pueden observar donde trabajen o cuando empiecen a trabajar, si no lo están aún, que hay equipos a presión, hay recipientes que tienen una placa de datos y muchos de ellos en la placa de datos tienen ASME, tienen estampado ASME, de hecho se llama así, estampado ASME. ¿Qué quiere decir? Esto es un recipiente a presión, puede ser un filtro, un separador, un autoclave, un equipo a presión que fue fabricado por una organización, una compañía que está certificada con esta norma que ahorita vamos a ver. Ese es un estampado ASME. Obviamente eso es muy bueno para las empresas o los organismos que compran equipos a presión, porque digamos que se aseguran de que tienen un sistema de calidad, de gestión de calidad, y además cumplen con requisitos técnicos. Ahí estamos combinando las dos cosas, ¿no? Cuando se tiene una certificación de este tipo, cumplimos con los requisitos de ASME, que es gestión de calidad, cumplimos con requisitos de calidad, cumplimos con requisitos técnicos también, de personal, de equipo, etcétera, especialmente para esta industria. Entonces ese es un estampado ASME, y hay muchos estampados ASME, hay muchas versiones de estampados ASME, muchísimas. Ahorita les voy a mostrar la norma que rige esta certificación llamada certificación ASME. También tenemos una certificación que se llama AISC, que también ya sabemos por el primer tema que vimos que es AISC, ¿no? Entonces, esta certificación está pensada para empresas, organismos, para constructoras. Vamos a ver qué dice la certificación AISC. Dice: programa de certificación establecen el estándar de calidad, y otra vez mencionan calidad, para la industria del acero estructural. Aquí ya no estamos hablando de equipos a presión, sino de estructuras de acero estructural. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es confirmar que a los propietarios, a la comunidad de diseño, a la industria de la construcción y, algo bien importante acá, y los funcionarios públicos. ¿Qué se les confirma a estas personas? Bueno, que los participantes certificados cumplen con los criterios del programa, cuentan con personal, con la organización, con la experiencia, con los procedimientos, con los conocimientos también, es importante, equipo y compromiso con la calidad necesarios para realizar fabricación, manufactura y montaje también. Mencioné lo de los funcionarios públicos como haciendo hincapié porque les decía, hay proyectos muy grandes donde obviamente tiene que estar involucrado los gobiernos, funcionarios públicos. Entonces, ellos obviamente no se van a poner a ver si cumples en la parte técnica. Ellos dicen: a mí en resumen quiero que me des un documento que me asegure que tú cumples con esto que me pide la ley de la infraestructura de la calidad, en el caso de México. En Estados Unidos pues tienen sus propias leyes. ¿Y cuál es este documento? Pues es una certificación en este caso. Entonces me ha tocado trabajar o apoyar en algunos proyectos grandes aquí en México donde piden esto. Por ejemplo, edificios muy grandes, algún estadio, algún puente vehicular, por ejemplo. El año pasado estuve en el trolebús en Ciudad de México y ahí pide el gobierno como opción 1 que la compañía que va a fabricar estas estructuras elevadas tengan una certificación AISC. Eso es lo primero que te piden para que puedas participar en este tipo de proyectos que son grandes, ¿no? Después dan otras opciones, pero la primera siempre va a ser tener esta certificación de tu sistema de calidad. Y igual ahorita voy a mostrar cuál es la norma con la cual cumplimos esto. Después tenemos una certificación también para las compañías, para las empresas, pero ahora otorgada por AWS. Y lo mismo, hay proyectos donde piden esto, o te pueden decir, si no tienes la de AISC como segunda opción, queremos que tu sistema esté certificado por AWS. Entonces, obviamente AWS tiene su propio sistema también,
y vamos a ver la norma que le aplica, ¿no? Ahora, aquí en AWS tenemos esto. Se llaman CWF, por las siglas en inglés, que quiere decir fabricante de soldadura certificado. O fabricante que usa soldadura certificada. Dice, estos fabricantes tienen una ventaja competitiva, y eso es muy real, en el mercado internacional o nacional, gracias a que su programa de gestión de calidad, otra vez está ese término, cumple con requisitos rigurosos de AWS en cuanto a procedimientos, rendimiento de soldadores e inspección de soldadura. Y la norma que vamos a ver es AWS V5.17. Entonces así se llaman estas compañías, estos fabricantes, CWF. Y luego, ahora para el tema de soldadores, que también aquí confusión grande, igual que ensayos no destructivos, de que quién va a certificar al soldador, si es independiente o es por empresa, etc. Bueno, para el caso de soldadores, ahora fíjense, ya le metí aquí la palabra acreditación a AWS. Ya no certificación como acá, ahora acreditación. Entonces, para AWS existe una acreditación que se llama ATF, instalación de prueba acreditada o centro. Entonces dice así: los centros o instalaciones de prueba acreditados pueden evaluar y calificar a soldadores de otras empresas para su certificación. Hace rato que veíamos la diferencia entre acreditar y certificar. Aquí está un ejemplo. Entonces, estas empresas o talleres o instalaciones, ellos evalúan el cumplimiento de la conformidad de estas personas que son soldadores. Están acreditadas esta empresa para dar certificación de soldadores independientes. Estos sí pueden ser independientes, no, la credencial no dice que le pertenece a tu patrón. Ahí es del soldador y hay un registro en la base de datos de AWS de estos soldadores. Y su especificación es la QC47 para la certificación AWS de soldadores y la acreditación de estas instalaciones de prueba. Entonces uno puede solicitar a AWS, bueno, yo tengo un taller en México, yo quiero certificar soldadores independientes, entonces quiero que me vengan a auditar para que yo pueda certificar soldadores de manera independiente. Esa es una cosa. Otra cosa es calificar soldadores dentro de un proyecto para una empresa con un WPS, es otra cosa diferente. Eso es cuando son soldadores independientes, pero si son soldadores de un proyecto que los voy a calificar para un proyecto o un WPS en especial, pues esto se hace de manera interna. Y repito, aquí también puede que haya algunas dudas, entonces aquí vamos a detenernos un poco también por si tienen algún comentario o alguna duda respecto a esto. Les repito, está muy resumido, pero resumido grande información aquí. Entonces, dudas, comentarios. Hola, buenas noches, Roberto. Ahorita hablabas sobre que si quieres certificar para un proyecto al soldador, pues es muy independiente de esto que estamos viendo. Exacto. Para poderlo certificar, ¿tienes que ser CWI o qué tengo que tener para poder certificar a un soldador en un proyecto? Ok, ya. Mira, ahí la confusión, muchos creen que forzosamente tiene que ser CWI el que firme y sella esa credencial o esa calificación, pero no necesariamente. Ni siquiera, por ejemplo, si ustedes se metieran al código AWS 1.1, que es de AWS, ni siquiera ellos en el código dicen que el CWI tiene que estampar o firmar la calificación del soldador, y no lo pueden hacer por conflicto de intereses, porque CWI es una marca registrada de ellos. Si ellos pusieran eso, estarían dando a entender a la industria que están aceptando su propio esquema, y no es así. Entonces, ¿qué dicen los códigos de construcción? AWS, ASME, API. Dicen que cada compañía, junto con los requisitos del proyecto, deben definir quién va a hacer esa actividad. No necesariamente tiene que ser un CWI, se hace por costumbre, eso sí. Pero no, dicen, si tú tienes una persona que tiene experiencia, está capacitada, tiene conocimientos,
y habilidades para calificar a un soldador, lo puede hacer alguien de control de calidad. ¿Y cómo te respaldas? Porque tienen las pruebas de un laboratorio externo, por ejemplo, una radiografía, que es lo más común. O podemos tener pruebas de laboratorio en ensayos mecánicos de doblez, se mandan con un laboratorio acreditado, y ese es el respaldo de la credencial del soldador, pero no necesariamente un CWI, no a fuerzas. Ya digamos que si el cliente o el proyecto lo pide específicamente, pues bueno, ahí ya es otra cosa. Pero lo puede hacer otra persona aunque no sea CWI, no necesariamente. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto a esto? Lo de los soldadores, lo del ATF, la certificación ASME, certificación de AWS. ¿Cómo andamos? Roberto, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, escucha. Tengo un poco de problemas con la comunicación, pero a ver si se entiende por ahí mi comentario. A ver. Ok, mira, justo lo que comentabas con respecto a la parte de si un CWI puede o no puede calificar. La compañera anterior pues sí hace la pregunta de que si esto es necesario. Ya lo despejar. Sin embargo, en algunas compañías noto que, de acuerdo a lo que también se habló en cuanto a aseguramiento de calidad, sí tienen que presentar cierta documentación respaldada o estampado por un CWI para, de esta forma, creo yo que ellos son las personas que pueden avalar o evaluar como tal ya la calificación de un soldador. Una persona que solo tiene un ejemplo, el curso de WIS, por ejemplo, sería como para calificarlo, pero de forma interna, no externa, no hacia el cliente. A ver si por ahí hasta ahí estoy bien con mi comentario. Ajá, sí, más o menos, digamos que si quisiéramos poner una jerarquización, el inspector WIS, por ejemplo, puede hacer la actividad de atestiguar la calificación, eso sí, de que vaya tomando los parámetros eléctricos, de que vaya midiendo la temperatura, vaya contando los pasos, midiendo amperaje, etc. Pero muchas veces dicen, bueno, pero entonces ¿quién se va a hacer responsable de esa calificación? ¿Quién va a firmar y se va a aventar esa responsabilidad? Y ahí es cuando dicen, pues alguien que tenga algún documento que lo avale. Y como el más conocido aquí en Latinoamérica es el CWI, por eso por costumbre se ha hecho así, ¿no? Que sea un CWI. Ahora, por ejemplo, en el caso de Pemex, en lugar de pedir CWI, dicen, tiene que ser un ISR, que se traduce Inspector de Soldadura Reconocido. ¿Y ahí a qué se refieren? Que puede ser cualquier otro inspector de soldadura, pero que tenga una certificación. Una certificación puede ser canadiense, europea, que también las hay aquí en México, algunos inspectores, puede ser AWS o alguna otra, ¿no? Para no cerrarlo a CWIs, porque repito, es el más conocido, pero hay muchos esquemas más amplios inclusive que el CWI, ¿no? También aquí otra cosa es que, por ejemplo, ahora mencionando WPS, el desarrollo de un procedimiento de soldadura. Muchos dicen, bueno, el CWI tiene que desarrollar el procedimiento de soldadura. Pero si nos vamos a la parte normativa, que al final vamos a ver ese documento, AWS no, digamos que no le da la responsabilidad al CWI para desarrollar procedimientos. Dice que ellos no tienen la capacidad, ni la experiencia, ni los conocimientos. Eso se lo dejan a un SCWI, a un senior. Otras normas se lo dejan a un ingeniero de soldadura, el que desarrolla el procedimiento. O sea, el WPS, el CWI puede asegurarse que se sigue en campo, pero dice, pero el desarrollo, si tú quieres unir un acero inoxidable con un acero de carbono, ¿quién va a desarrollar ese procedimiento? O un aluminio con otro material que no sean similares. Pues muchas normas dicen, tiene que ser o un senior o tiene que ser un ingeniero en soldadura, apoyado de metalúrgico y otras áreas, ¿no?
Entonces también ahí hay un poquito de confusión en cuanto al desarrollo de WPS. Buenas noches, Roberto. Perdón, Disculpe. adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, Buenas noches. Justamente el tema que tocas, a mí me pasó acá en campo, que la supervisión me llamó la atención porque se presentó un WPS que lo firmaba un CWI, cualquier nombre, ¿no? Sí. Y el PQR también lo firma el mismo CWI. Él me llamaba la atención que ahí en ese caso el CWI no puede ser juez y parte. Él no te puede firmar el WPS y al mismo tiempo firmarte la calificación del soldador. ¿Eso es válido o ahí es algo incongruente? No, sí lo puede hacer. Puede firmar el procedimiento y también a los soldadores. Ahí no hay conflicto de intereses según las normas ahí. Sí lo puede hacer. Vale. Ok, ahora entonces, en la ISO que yo les mostraba, hay unos puntos o unos requisitos que vienen para el manual de calidad, por ejemplo. Pero repito, como la 9001 es amplia y es adaptable a muchas industrias, servicios y productos, como que no nos da mucho sentido a los que vemos esto desde el punto de vista técnico. Pero en el caso de estas normas que les voy a mostrar como ejemplo, ya me lo dan de una manera que ahora sí se aplica a la soldadura. Por ejemplo, AWS dice lo siguiente. Dice que un manual de calidad como mínimo, o sea, por lo menos jodidamente debe tener lo siguiente, y nos dan la estructura. Y esa estructura es auditable. Cuando AWS audita, va siguiendo esa estructura. Dice, primero debe tener, obviamente, una portada, eso es lógico, ¿no? Soporte y responsabilidad de la dirección. A quién le va a dar cierta responsabilidad en la empresa para actividades, y ahí es donde también entra lo de quién va a calificar a los soldadores, quién va a calificar el WPS, quién va a hacer la inspección de recepción de materiales, la inspección final. Eso debe venir ahí, las responsabilidades otorgadas por la dirección. Mencionan un organigrama, que es lógico también, control de documentos. Ahí ahorita vamos a hacer un hincapié porque es muy amplio ese punto, control de documentos, eso lo amplié más. Control de materiales también, trazabilidades, soldadura, inspección, no conformidades, equipo de medición y prueba, auditorías de calidad internas y formatos. Pero esto te lo va desglosando ya desde el punto de vista de soldadura, que aquí desglosé creo que 2 puntos, los amplié como para ejemplo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la sección por ejemplo, de inspección, la norma que aplica para esta certificación te dice todo lo que aplica en inspección antes, durante y después. Si te vas a con no conformidades, te explican claramente cómo documentar una no conformidad, cómo documentar lo de equipo de medición y prueba, etc. Entonces, de todo esto agarré un punto como ejemplo, que es miren, control de documentos, el punto 4, control documental. Y ahora sí, ya hace sentido con los temas técnicos de soldadura. Entonces después dice, ahora, ese punto de control de documentos o control documental, como mínimo debes de tener estos registros para que tú tengas un sistema que cumpla. Entonces dice, registros de calificación de procedimiento, que se llama PQR por las siglas en inglés, calificación de procedimiento. Registro de calificación de soldadores. Ahí las siglas pueden variar. Algunos le llaman WPQR, WQTR, varía mucho, pero es calificación de soldadores. Luego, mantenimiento de los registros de calificación por parte de los soldadores. Registro de calificación. Registros de tratamientos térmicos, eso de PWHT significa tratamiento térmico después de soldar o posterior a la soldadura. Debe haber un registro de ese tratamiento. Y pues obviamente si hubo precalentamiento, pues a veces piden registro. Registro de emisión de materiales de aporte. Debe haber un registro de los materiales de aporte, es decir, los electrodos, las varillas, los gases, los fundentes. Registros de exámenes de soldadura, exámenes visuales y ensayos no destructivos. Calibración de equipos, registro de calificación de inspectores visuales y ensayos no destructivos, que vamos a ver qué puede hacer cada uno. Hojas viajeras, registros de reparación de soldaduras,
Bueno, es otro tema, las reparaciones de soldadores. A veces las reparaciones salen peor que cambiar la pieza, ¿no? Sustituir. Y registros de capacitación de todos los coordinadores de soldadura. Ahora fíjense, hay unas figuras que se llaman coordinadores, hay supervisores de soldadura o de calidad, hay inspectores también. Y a veces, vuelvo a lo mismo, confunden algunos términos. En algunas licitaciones o algunos anexos de contratos, erróneamente para el que es aseguramiento de calidad le piden ciertos cursos o certificaciones que no tienen nada que ver con la función que va a llevar. O sea, hay otras figuras, otras certificaciones para quien va a supervisar, para quien va a coordinar también. Entonces, no todas las certificaciones son CWI, hay muchas certificaciones. Incluso para representantes de ventas, para los que venden electrodos, hay certificaciones de AWS también para estas personas. Entonces, este es mi control documental que AWS me dice. Y les repito, es un checklist auditable que se tiene. Ahorita vamos a ver el de ASME y el de ISC. Coinciden en algunas cosas, pero en algunas lo adaptan a su industria. Entonces, bueno, repito, esa es la diferencia entre ver aseguramiento de calidad desde la ISO 9001 a verlo con estas normas ya técnicas, ¿no? Entonces, antes de pasar a las normas técnicas que quiero tomar como ejemplo y para muestra y que también se las puedo compartir, si hay alguna duda de la presentación, de una vez, antes de pasarnos a la parte de las normas. Vamos a ver ejemplos de algunas normas, algunas especificaciones. Roberto, ¿podrías ampliar, por favor, sobre los viajeros de soldadura? ¿Cuál, perdón? Viajeros de soldadura, lo leí en la presentación anterior. Ah, sí, hay unas... esto puede variar de industria a industria, por ejemplo. Lo podemos ver como trazabilidad. Hay algunas industrias donde necesitan que se tenga trazabilidad de un elemento soldable, desde que tú recibes el material, desde que lo están armando y conforme va avanzando en la línea de producción, necesitas tener o ir llenando ciertas casillas o ir chequeando ciertas casillas de ese elemento soldable hasta que ya lo tienes terminado con todas sus inspecciones. De acuerdo. Trazabilidad. Exacto, trazabilidad. Gracias. Sí, dependiendo de la industria les cambian un poquito el nombre. Sí, ahí mencionan, por ejemplo, sobre los requisitos contractuales. Esto debe quedar claro que todas estas certificaciones y acreditaciones que tenemos en la industria dependemos mucho del requisito contractual y del proyecto. Por ejemplo, cuando yo les pregunto en los cursos cuál es el esquema de certificación para el nivel 2 que deben de cumplir, pues la respuesta siempre va a ser que depende del requisito contractual, ¿no? Si tengo un proyecto, por ejemplo, con normas europeas o el cliente final propietario cumple con normas europeas, pues me va a pedir una certificación ISO 9712 para los técnicos. Pero si tengo un proyecto donde acepta normas americanas, pues entonces van a decir, el nivel 2 está bien con que sea SNTTS 1A y con eso cumplimos. Lo mismo con soldadores. Hay industrias, por ejemplo, para embarcaciones, para industrias de offshore, donde dicen, aparte del CWI, quiero que un inspector ABS estampe o firme la calificación del soldador. Se acostumbraba también, no sé si aún por esa zona de Campeche y Villahermosa, Tabasco, Buró Veritas, que también ellos tenían esa facultad de firmar calificaciones de soldadores, pero eso es porque los proyectos lo van estipulando así. Entonces siempre vamos a ver los requisitos contractuales, solamente que o sea, la recomendación general para todos es siempre hay que leer e investigar, siempre, porque hay contratos donde salen las bases para un contrato muy grande y no necesariamente lo que me piden a mí como compañía o como persona, como perfil de mi personal, no siempre está de acuerdo al proyecto. Entonces uno puede apelar y decir, esto que me estás pidiendo
no es aplicable o lo podemos cumplir de otra manera, y se van adaptando a veces los requisitos. Pero si uno no lee, no investiga y acepta el contrato tal cual está y lo firma, pues ni modo, ya tienes que cumplir, ¿no? Pero hay requisitos que no, a veces nos piden de más. O sea, por ejemplo, hay perfiles que yo he visto de aseguramiento de calidad donde dicen: el encargado de aseguramiento, el supervisor de aseguramiento debe ser inspector de recubrimientos NEIS nivel 2. Pues eso está fuera de contexto, porque él no va a hacer la liberación. No necesariamente, porque ese aseguramiento a él no le corresponde. A ver, otra persona especial de eso. Entonces, repito, a veces hay que defenderse un poco con los requisitos de los clientes. U otra cosa que estoy seguro que les ha pasado: a veces el cliente no sabe lo que quiere y pues hay que tratar de apoyar a los clientes, ¿no? Que muchas veces te piden cosas que no tienen sentido, ni pies ni cabeza. Solo hay que leer, esa es la recomendación general. Leer e investigar. Sí, buenas tardes. Oiga, disculpa. Bueno, buenas noches. Sí, dime. Entonces, el WPS, ahorita estoy en otra compañía trabajando. Sí. Mi pregunta es, ¿eso lo hace cada empresa lo hace o es de manera general? Los tipos de WPS que se ocupan. Ok. Ahí sí cada compañía, cada organización, contratista, debe tener sus propios procedimientos calificados. Hay otra versión de procedimientos que no son calificados, sino que uno los compra ya estandarizados y los puedes usar así. Hay otros procedimientos que se llaman precalificados, donde tú los adaptas a tu empresa, a tu proyecto, pero no ocupan pruebas mecánicas. Entonces, en resumen, sí, cada compañía debe tener sus procedimientos de soldadura, pero hay 3 versiones de WPS: los que son estandarizados, que tú los compras, los descargas y los usas; los que son precalificados, que no ocupan pruebas mecánicas; y los que son calificados, que sí ocupan pruebas mecánicas, pruebas destructivas. Entonces, bien, vamos a pasar a ver algunas normas que tengo aquí como ejemplos. A ver, la certificación, aquí está. Inspectores, supervisores. Bueno, entonces, como segunda y última parte, vamos a ver algunos ejemplos de especificaciones o de normas. Entonces, vamos a empezar con el personal. Para las personas relacionadas a soldadura, les decía hace un momento, hay muchas certificaciones, muchísimas. Ahorita les voy a mostrar ejemplo de 2. Una certificación que se llama inspectores de soldadura, y otra que se llama supervisores de soldadura. Y sí tienen una gran diferencia en cuanto al alcance y a los conocimientos. También podrán ver ustedes aquí en estas especificaciones que les muestro, que utilizan la palabra calificación, ¿sí? Porque en el caso de AWS, las normas que inician, por ejemplo, con la letra B, por ejemplo, esta es la B5.1, esta es la B5.9. Estas especificaciones hablan de los requisitos de capacitación, de experiencia, de los conocimientos que deben tener las personas para que se consideren calificadas, que ya habíamos visto esa palabra también. Que luego después están las normas AWS que se llaman QC, está la QC1 y otras QC, que ya te dan los requisitos cuando ya te vas a certificar. Entonces digamos que hay 2 etapas. El primero, estar calificados, y después pasarnos a estar certificados. Este es el ejemplo de la calificación. Bueno, en B5.1, que es la más conocida y que de hecho acaban de actualizar, esta versión en la 2025. Tuvo algunas actualizaciones y vamos a ver, esa es la última versión. Entonces, acuérdense, esto es inspectores de soldadura. Entonces, como estamos hablando de la calificación, o sea, la preparación que uno debe tener para después ser certificados, pues tiene requisitos de experiencia, de escolaridad, inclusive los exámenes que debemos presentar. Ok,
¿Qué debemos ubicar primero aquí en estas normas para personal? Los niveles que existen en cada norma o en cada especificación. En el caso de B5.1 tenemos 3 niveles de inspectores. Tenemos un inspector que se llama asociado, un inspector que es así a secas, inspector de soldadura, y luego tenemos un inspector de soldadura senior. Entonces esto lo hacen así para poder adaptarlo a otros esquemas de certificación. Por ejemplo, en el caso ya los que te da AWS, ya cuando te certificas, a este le llaman CAWI, ¿no? Inspector de soldadura certificado asociado. Luego tenemos el CWI, que ya es el certificado CWI. Entonces todo lo que vean aquí como requisito para WI se refiere al futuro CWI, lo que va a poder hacer y sus requisitos. Y lo que vean como requisitos para SWI es para el futuro SCWI, que ya es cuando está certificado. Porque acuérdense, aquí estamos con la etapa de calificación. Esa es la B5.2. 5.1, perdón, requisitos para estos inspectores cuando se van a certificar por AWS, porque está la otra norma que ya algunos conocen también para el inspector interno, que se llama WIS, pero ese es otro documento que se llama AWS B5.2. Esas son certificaciones y calificaciones internas, y el B5.1 es para certificaciones por una tercera parte, en este caso por AWS, ¿no? Entonces tenemos 3 niveles: asociado, el inspector y el senior. Y de algo importante que aquí quiero mostrarles es el alcance que tiene cada nivel. También ya les había comentado, ahí hay unas controversias y algunas confusiones con el alcance. En el caso del inspector asociado, que es el primer nivel, el nivel más bajo, tiene habilitadas ciertas responsabilidades o ciertas casillas en esta tabla que son menos. De los 3 inspectores es el que menos responsabilidades tiene, porque pues son para personas con menos experiencia, los que van iniciando, ¿no? Pero vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, el asociado puede preparar reportes, debe tener entendimiento de fundamentos de procesos de soldadura. Casi todos los que mencionan son por arco, SMAO, arco sumergido, oxicombustible por resistencia, GTAW, FCAW, etc. Y algunos otros procesos relacionados como bracing, cortes térmicos. Ese es para el asociado, ¿no? Después, fíjense, ahora entendimiento de fundamentos de pruebas no destructivas ya no es la responsabilidad de este inspector asociado. Fundamentos de metalurgia de soldadura tampoco. Interpretar dibujos y especificaciones tampoco está dentro de su alcance. Y entonces así uno va avanzando. Las habilidades que están en esta tabla para los inspectores por AWS lo van dividiendo de esta manera. Miren. La primera parte de la tabla habla de conocimientos y habilidades. Y fíjense cómo para cada inspector le van habilitando o dando cierta responsabilidad. Luego tenemos estándares, conocimiento de estándares también. Ahorita vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Luego tenemos otra parte de la tabla que es calificación de procedimientos. Luego tenemos calificación de habilidad, que ahí se refiere a los soldadores. También producción, inspección, seguridad. Después tenemos, muy ad hoc al tema en el que estamos ahorita, tenemos control de calidad y luego tenemos aseguramiento de calidad. Los tienen por separado. Y en control de calidad al asistente no le asignan ninguna responsabilidad, ninguna actividad. En aseguramiento de calidad mucho menos. Tenemos gestión de proyectos, entrenamiento y evaluación. Así están divididas. Entonces ahora vamos a ver una por una. Vamos a comparar principalmente a los más usados en la industria, al CWI y al SCWI. En la primera parte, conocimientos y habilidades, tienen habilitado lo mismo estas dos personas. En estandarización o estándares, tienen habilitado lo mismo. Es decir, el CWI y el SCWI
pueden o deben verificar cumplimiento de metal base, cumplimiento de metal de aporte, almacenamiento, verificar registros de inspecciones, todo esto en base a normas. Verificar calificación de procedimientos. Aquí no es desarrollar, es verificar el cumplimiento de registros de calificación de procedimientos, los dos lo pueden hacer. Verificar el cumplimiento de procedimientos de ensayos no destructivos, también lo pueden hacer. Hasta ahí vamos parejos con los dos. Luego después viene aquí la calificación del procedimiento, que es lo que puse hincapié hace rato. Calificación de procedimiento se subdivide así. Tenemos la verificación de lo apropiado del equipo de soldadura, es decir, las máquinas y otros equipos. Cumplimiento de la preparación del borde de la junta, los biseles, la geometría de la junta. Calificación, fíjense, calificación del procedimiento, pero el atestiguamiento es lo que menciona aquí. Cumplimiento de la calificación del procedimiento, revisión, y viene lo último, que es escribir procedimientos de soldadura. Ahí en escribir se refiere a desarrollarlos, ¿no? Que la industria tiene una necesidad, dice quiero, no sé, unir ductos de gasoducto, por ejemplo, con un proceso combinado con GTAW la raíz, luego el relleno civista con que será con microalambre, con GMAO, ¿no? Y lo queremos para un gas amargo. Entonces ahí ya tienes una necesidad, un material X70. Entonces alguien tiene que escribir y desarrollar un procedimiento para soldar ese ducto. Si tuvieras otro ducto que no es servicio amargo, es servicio dulce y un espesor más bajito, pues el procedimiento es diferente para otra resistencia de materiales, otros servicios. Entonces el desarrollar, hacer ese procedimiento, lo que dice AWS es que se lo habilitan y es la responsabilidad de un inspector SCWI, el inspector senior. Ahora, hay otras normas donde no manejan SCWI y manejan ingeniero de soldadura, entonces esa responsabilidad en otras normas ni siquiera se lo dejan al senior, se lo avientan a un ingeniero de soldadura. Cuando existe el esquema, hay países donde no existe, pero si existe, muchas veces lo avientan al ingeniero de soldadura. Entonces, es importante esto de quién escribe los procedimientos de soldadura. Tenemos calificación de habilidad. Aquí ya estamos hablando que vas a calificar al soldador. Entonces, atestiguar la calificación del soldador lo pueden hacer ambas personas, el CWI y el SCWI. Cumplimiento de la calificación, cumplimiento de los registros de esa misma calificación y luego solicitar una recalificación de soldadores. Esto lo pueden hacer ambas personas, pero si se dan cuenta el asistente o el asociado, pues no se lo habilitan. En producción pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo las dos personas. En inspección, aquí ya no necesariamente. Las primeras actividades, hacer inspección visual, lo pueden hacer los tres. Luego, verificar el cumplimiento de un procedimiento de examen. Por ejemplo, un procedimiento, no sé, de inspección visual. Ya nada más el CWI y el SCWI. Y así va cambiando conforme vamos avanzando. Donde cambias al final dice preparar los requerimientos de la inspección visual. Preparar los requerimientos de inspección visual. Preparar requerimientos de ensayos no destructivos, reportar investigaciones o resultados de investigaciones en disputas de calidad, o sea, como hay a veces controversias o tercerías, y preparar requisitos de pruebas destructivas. Estas cuatro últimas actividades se las dejan o se las habilitan solamente a un inspector SCWI. En seguridad, pues están parejos los tres. Control de calidad. El CWI y SCWI hacen lo mismo, tienen la misma responsabilidad. Realizar inspecciones, conducir inspecciones, pero donde hay una gran diferencia de aquí hacia abajo. Miren, por ejemplo, en aseguramiento de calidad, el CWI solamente le habilitan dos cosas: realizar auditorías o apoyar en auditorías, implementar
planes de aseguramiento de calidad de inspección de soldadura, pero es implementar, no desarrollar, implementar. Ahí las dos personas. Y luego de aquí ya no, ya se lo dejan al SCWI, que es preparar planes de aseguramiento de calidad, preparar requisitos de control de materiales, preparar requisitos de control de consumibles, los electrodos, aportes y todo esto. Ahora sí, preparar planes de auditoría en general, y preparar requisitos de control de documentos. Estas últimas solamente son para el SCWI. En general, la parte de aseguramiento se la dejan más al SCWI. Gestión de proyectos, también. La mayoría de actividades se la dejan al SCWI, la gestión de proyectos. El entrenamiento, que también hay temas, ¿no? Con el entrenamiento. El CWI dice desarrollar y brindar entrenamiento para los programas del asistente. Desarrollar entrenamiento de inspección visual, lo puede hacer, pero inspección visual de soldadura, ¿no? Y verificar la implementación de esos entrenamientos. Luego después dice desarrollar y dar entrenamiento al inspector, al CWI o al inspector certificado, al intermedio, pues obviamente tiene que ser ese CWI según este documento. Y así va cambiando los requisitos. En evaluaciones, pues igual regularmente se lo dejan al SCWI y ahí acaba. Entonces, aquí está una primera parte, digamos, es el alcance que tiene cada persona, cada inspector, pero repito, con este esquema, con otros esquemas puede variar, pero por lo menos en AWS esto es lo que dice para los inspectores de soldadura. Los asistentes o los asociados, los inspectores certificados y los inspectores senior. Entonces, de esta tablita de los alcances de cada nivel, ¿alguna duda, algún comentario, algo que tengan por acá? Sí, buenas noches. Disculpe, yo tengo Sí. una duda. Yo tengo el curso de WIS, Ajá. pero yo veo que cuando así liberar soldadura de diámetro mayor, le tengo que avisar a mi compañero que es CWI. Entonces, esa es mi duda. ¿Ese compañero tiene más alcance o tiene mayor capacidad o qué es lo que hace que tengo que llamar a él? Esa es mi duda, disculpe. Sí, efectivamente, como los esquemas de certificación de un WIS con un CWI son distintas, digamos que tiene más reconocimiento y más peso el CWI porque te lo da una tercera parte, que en este caso es AWS, y la certificación de WIS te lo dan de manera interna, o sea, es válido solamente para la empresa donde trabajas. Los exámenes son más fáciles, la experiencia que piden es menos. Entonces, en jerarquización tiene más reconocimiento y más peso el CWI que el WIS. Por eso, muchos proyectos, muchas empresas no permiten que el WIS haga la liberación final y la evaluación, sino piden a alguien certificado por una tercería. En este caso, pues el CWI es más conocido. Ok, gracias. Sí. Nuevamente Yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, estamos viendo que el CWI puede escribir los procesos de soldadura. ¿Esos procesos de soldadura son los PQR? ¿Proceso de soldadura o el WPS te refieres? Entonces un CWI no puede hacer un WPS. Digamos, el desarrollo desde cero, cuando no tienes nada, esta norma dice que no, que se lo tienen que dejar a un inspector SCWI. Ok, gracias. Y ahora ya por cuestiones de falta de personal a veces en algún país, pues muchas veces el CWI pues avienta esta chamba, porque hay muchos que lo pueden hacer, lo hacen. Por aquí nuevamente agregando un comentario, Roberto, con respecto a la parte de los CWI, también agrego lo que el compañero dice. Yo tengo la certificación, el curso WIS, pero en una ocasión me pidieron que
calificar a un par de soldadores. Sí. Estos pues estaban calificados de acuerdo al procedimiento, pero en posición de filete y posición 2. Entonces, después encuentro que se encuentran estos soldadores realizando reparaciones, pero ya en posición 4, ¿no? Sobre cabeza. Entonces, como que es una discrepancia que tú califiques de una posición y que posteriormente hagas reparaciones en otra posición. Le decía yo al CWI es que eso no pudiera ser o no debe ser. Sin embargo, dijo que era totalmente correcto. Creo que en ocasiones esa parte de discrepancia en cuanto a los procesos o a las especificaciones, pues se supone que un CWI tiene, como bien lo dices, más experiencia, más conocimiento. Creo que también en ocasiones no es totalmente acertado. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Y por ejemplo, y puede ser en ese tema en posiciones o puede ser a veces en otros temas, por ejemplo, no sé, algún tema que tengamos con alguna composición química de un metal base o algo ahí, cuestiones metalúrgicas. A veces las compañías y el cliente dicen, bueno, pues pregúntenle al CWI, pero pues el CWI no es todólogo, o sea, tampoco va a saber todo, ¿no? Entonces, a veces está sobrevalorado y nos piden responsabilidades que no nos corresponden. Un ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, si yo como nivel 2 o como nivel 3 hago una prueba no destructiva, encuentro algo rechazado, es bien común que los clientes o el que está representando al cliente me diga, bueno, ya está rechazado, ahora dime cómo lo reparo. Y quieren que uno se aviente esa responsabilidad, pero hay que cuidar esas líneas y no brincarlas, ¿no? Porque si yo estoy desde el punto de vista de inspector, yo no podría decir, inspector en pruebas no destructivas, yo no podría decir cómo se va a reparar, eso ya es otra área que les corresponde, no debería yo de brincarme esa línea, ¿no? Entonces igual aquí en soldadura hay actividades que uno como CWI no debería de brincar y a veces se las brinca uno, o a veces la misma empresa o los patrones quieren que uno lo haga, pero pues no podemos saber todo de la industria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las limitaciones de cada uno. Entonces, aprovechando que mencionan mucho eso de WIS contra CWI, ¿no? Ahí sí debe quedar bien claro, ¿no? Que la certificación WIS, digamos que si uno tiene como objetivo ser CWI y uno va empezando, pues obviamente uno tiene que empezar por algo. ¿Y cuál es ese inicio? Pues es la capacitación de inspector soldador especialista, que le llaman WIS en la industria, ¿no? Obviamente lo necesitamos a esa capacitación. Después uno va haciendo experiencia, va tomando otros entrenamientos y después nos preparamos para una certificación CWI. Pero idealmente, y yo pensaría que pues sí debemos de pasar por esa etapa de ser WIS por un tiempo, para después pasar a CWI, y si uno es más ambicioso, pues brincarle al SCWI, que como ustedes ven, te habilitan otras responsabilidades, ¿sí? Entonces, pero pues todo lleva un proceso, ¿no? Pero pienso que WIS es un buen inicio. Ahora bien, otra pregunta que me hacen a mí y ahí a mi área de atención al cliente es que si el curso de WIS te sirve para certificarte como CWI. Es una pregunta bien clásica, ¿no? Que no me la están preguntando ustedes, pero es bueno mencionarlo. Cuando te vas a certificar como CWI te piden un entrenamiento. Entonces, ese entrenamiento de WIS sí te lo hacen válido. Sí te lo hacen válido. Yo, por ejemplo, cuando me certifiqué como CWI, el requisito de entrenamiento, yo mandé mi curso de WIS y obviamente que me lo hizo válido AWS. Nada más que, pues, obviamente cuesta más pasar el examen. Otro camino que pueden tomar es, aparte de tener el WIS, hacen experiencia y cuando ya quieran hacer el examen de CWI, hay otras preparaciones que se llaman así. Preparación para inspector de soldadura, que te enfocan un poco más hacia el examen. Pero el curso de WIS, obviamente que si te sirve, les digo, yo con ese lo hice para CWI, ¿no? Entonces, de que te sirva, sí te sirve.
Si tú adicionalmente quieres más capacitación enfocada al examen, ya pensado en el examen, pues puedes tomar una preparación adicional también. Sí, buenas noches. Sí. Oiga, disculpe, miren, lo que pasa que yo estoy aquí, me dieron una oportunidad aquí en un proyecto en Ensenada. Sí. Entonces, yo veo que pues aquí queda cerca la frontera. Uh-huh. Sí, por decir, si yo tengo el CWI, Uh-huh. que es dado por la Sociedad Americana de Soldadura, ¿no? Sí. AWS, ¿puedo yo ir a buscar trabajo allá a Estados Unidos? Pues allá y en México, no necesariamente allá, la diferencia son los salarios, ¿no? Pero el CWI lo ocupan en muchas industrias, no necesariamente allá. Ahora, tampoco es garantía el tener un CWI, el que ya no automático va uno a tener trabajo en otro lado, porque pues entran otras cosas, ¿no? Otros cursos que piden adicionales, que si documentos, que si el idioma y otras cosas. Tampoco es garantía, ¿no? Pero digamos que para un proyecto grande, o en este caso que es del otro lado, pues obviamente tiene más peso el CWI que el WIS. Eso es sin duda, ¿no? Ok, gracias. Ok, y antes de avanzarle, igual como última recomendación que les hago es que pues no crean que, porque el examen de CWI pues no es tan barato que digamos, ¿no? O sea, actualmente en pesos mexicanos debe estar como en 30,000 pesos más o menos el examen. Entonces yo les recomiendo, lean e investiguen antes de aventarse el examen, porque a veces dicen, no, pues un amigo me dijo que está ganando tanto y como es CWI, pues yo también quiero, ¿no? Y tengo muchos conocidos que hacen el examen sin investigar, sin medirse primero cómo andan en conocimientos, hacen el examen, pagan el curso, que el curso son otros 30,000 la preparación, más el viaje, vienen gastando entre 80 y 90 mil pesos y resulta que no pasan el examen. Pero es porque no investigan primero, o sea, también hay que irse midiendo, no aventarse nada más así. Eso es como una recomendación extra que les doy, ¿no? Entonces, bueno, esas son las actividades. En educación y experiencia, lo que hace esta sociedad AWS, y yo creo que varias de las que les mostré al inicio, que son americanas, tienen la filosofía de que si tú no tienes una carrera superior, una ingeniería, eso tú lo puedes compensar con experiencia. Ellos siempre es así. Siempre es así. Ya sea AWS, ya sea ASNT. Obviamente el primer requisito van a decir, bueno, pues que seas un ingeniero en físico-matemáticas, en esas áreas, ¿no? Pero si no lo tienes, no pasa nada. Te dicen, bueno, si tú tienes una carrera técnica, también te aceptamos, pero aumenta el otro poquito de experiencia a tu currículum. Inclusive si tú no tienes carrera técnica, no tienes bachillerato, dicen, bueno, también te damos oportunidad, pero auméntale más experiencia. Entonces, para normas americanas, así es, para certificaciones. Mientras menos estudios educativos o escolares tengamos, más experiencia te piden. Pero no necesariamente es ingeniería, porque no vamos a desarrollar ingeniería. De hecho, por ejemplo, miren, cuando yo hice el de SCWI, para SCWI te piden 15 años de experiencia. Para que tú puedas presentar el examen y pagues y todo eso, te dicen, bueno, ocupo 15 años de experiencia. Cuando yo mandé mi aplicación tenía 14 años con 6 meses, me acuerdo. Y me los rebotaron, dijeron, no, pues no tienes 15 años de experiencia. Pero luego me acordé de eso que les digo, mandé una carrera técnica que tengo en soldadura allá en Ciudad de México, en el Politécnico. Y como esa carrera técnica avala 2 años de temas de soldadura y otras cosas técnicas, me bajaron 2 años de experiencia. Dijeron, bueno, tienes razón, entonces tu requisito para ti, Roberto, va a ser 13 años. O sea, me quitaron 2 años de experiencia por tener una carrera técnica de soldadura. Entonces ya pude hacer mi examen. Y les digo, aquí no hacemos ingeniería, también debe quedar claro que una cosa es tener una carrera técnica, otra cosa es tener una ingeniería y otra cosa es tener una certificación. Actividades diferentes.
Hay otra certificación que se llama ingeniero de soldadura y este año cambiaron esos requisitos y ahora dicen, vamos a dividir a los ingenieros de soldadura en dos. Uno es el que realmente va a ser ingeniero o va a desarrollar ingeniería en el área de soldadura. Y otro es el ingeniero, pero tecnólogo en soldadura. Ahora ya lo dividen. Porque no porque tengas ingeniería y trabajes en esto, vas a aplicar ingeniería. Es mentira. Somos inspectores, a veces somos técnicos, pero tener la ingeniería ayuda a entender los temas. Pero no quiere decir que voy a trabajar de ingeniero precisamente. Y que muchas veces los salarios de un técnico certificado o multicertificado pues son muchísimo más que un ingeniero, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tener bien claro el panorama de los niveles que existen de certificación y el panorama de lo que hace un ingeniero, hace un tecnólogo, hace un supervisor, ¿no? Entonces bueno, vamos a continuarle. Acuérdense, se compensa la falta de estudios con experiencia y obviamente pues pasar los exámenes, ¿no? Pasar los exámenes. Ahora fíjense, llegamos a esta parte. En cuanto al esquema de certificación, aquí me dicen cuáles son el porcentaje mínimo de preguntas que yo me voy a encontrar en el examen. En este caso para el inspector CWI y el asistente, ¿no? Y fíjense cómo aquí confirmamos que el curso de WIS sí me sirve para este examen, porque fíjense, dice que te van a preguntar el examen sobre definición y términos de soldadura, eso se ve en el curso de WIS. Te van a preguntar sobre procesos de unión y procesos de corte. Se ve en CWI, lo que se ve muy poquito es procesos de corte, pero soldadura sí. Símbolos de soldadura y símbolos de ensayos se ve. Inspección visual, pues obviamente, ¿verdad? Aplicación de soldadura y control de esa aplicación se ve. Fundamentos de ensayos se ve. Tratamientos térmicos, metalurgia también se ve en el curso de WIS. Pruebas destructivas también se ve. Responsabilidades del inspector también se ve. Entonces todo eso se alcanza a ver en un curso de WIS. Por eso sí te sirve, pero hay que tomar en cuenta que pues los exámenes de CWI pues son un poco complicados. No es lo mismo tomar un curso que ya presentar el examen. Pero estos son los temas. Aquí te dicen qué debe de conocer un inspector de soldadura. Hay preguntas de códigos también. Códigos para desde el tema de calificación, fabricación, inspección, y ya uno elige el código, ¿no? Por el que tenga más conocimientos, más habilidades, más experiencia. Y luego para el SCWI, pues también aquí te dicen qué te van a preguntar, cómo dividen los exámenes para el SCWI, ¿no? Hay calificación de procedimiento, calificación de habilidad, inspecciones y ensayos no destructivos, aseguramiento de calidad, coordinación de soldadura, etc. Y pues ya esa es un parte, digamos así, resumida y rápida sobre este esquema que, acuérdense, este es para inspectores. Ahora fíjense la diferencia, ese lo otro lo vamos a ver más rápido, con la diferencia con otro esquema que se llama supervisores de soldadura. Supervisores de soldadura, también es una certificación, pero fíjense cuál es el alcance que tiene esta persona. De hecho la norma es más cortita. Aquí solo existe un nivel, que es el supervisor de soldadura. Tiene algunas definiciones, cosas generales. Y aquí están las funciones de este supervisor. Responsable para las operaciones y la supervisión de lo siguiente. Y aquí lo van dividiendo. Conocimiento en supervisión de soldadura, ahí lo explican también. Entendimiento de dibujos y especificaciones, es para el supervisor. Conocimiento de materiales base y materiales de soldadura. Instrucciones de soldadura, o sea, debe conocer de WPS. Tiene que tener familiaridad. Y es diferente al tener conocimientos del proceso a estar familiarizado con los procesos. Es más light aquí, más tranquilo. Conocimientos de prácticas de soldadura, inspección de soldadura. Esas son las actividades que un supervisor debería poder hacer.
y los fundamentos que uno debe de conocer. Aquí están los procesos de soldadura. El cuerpo del conocimiento, los temas o lo que nos van a preguntar lo mandan a un anexo que viene siendo aquí te dicen, como eres supervisor, en supervisión va a haber un 10% de conocimientos, de habilidades que debes de tener en coordinación, en supervisión para ensayos no destructivos, conocimiento de gestión de calidad, de códigos, debes de conocer sobre calificación del personal, los esquemas que hay, obviamente seguridad, control de calidad, en este caso control de soldadura, hay algunas cuantas, consumibles, equipo, otra vez mencionan aseguramiento de calidad. Entonces fíjense, para el CWI o la calificación de inspector, WIS o CWI no mencionan o no tocan temas de aseguramiento de calidad, pero para el supervisor de soldadura sí, porque ese es el enfoque que tiene el supervisor, es más para hacer trabajar en el área de aseguramiento de calidad. Entonces pues también están esas certificaciones que son un poquito más tranquilas, te piden menos experiencia, los exámenes según mis conocidos que tienen esto, los colegas, es más fácil que el CWI. Pues ahí está otra opción, no todo es CWI, también tenemos al supervisor de soldadura, que creo que es el que hace match o más cuadra con el tema de calidad, de aseguramiento de calidad, el supervisor. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de personas. ¿Alguna duda con la certificación? Bueno, dos ejemplos que les pongo para llegarnos a la última, ahora sí la última parte. ¿Dudas, preguntas? Ok, hay dos preguntas en el chat sobre cómo iniciar en pruebas no destructivas. Digamos, el curso por excelencia para iniciar, y sí o sí todos lo debemos de tener, es el de inspección visual. Uno puede empezar por ahí, curso de inspección visual. También hay mucha información sobre introducción a los ensayos no destructivos, uno puede empezar por ahí y ya después irnos a los cursos ya formales, ¿no? Hay cursos presenciales, hay cursos digitales también actualmente. Y luego preguntan aquí sobre los cursos para supervisor de soldadura. Ok, hasta el momento yo solamente conozco AWS, que ellos dan ese curso de supervisor de soldadura. No he escuchado en otro lado donde lo den, pero ellos dan ese curso. O también venden el libro, el material de estudio, también venden ese para supervisor de soldadura. Entonces esa es otra opción igual. Hasta el momento AWS solamente he visto que vendan ese curso de supervisor. Ok, entonces vámonos ahora con las certificaciones de empresas, de organizaciones, constructores, fabricantes, montadores, etc. Esa es la de AISC. Ese es un estándar para los programas de certificación, porque incluye aquí varios programas de certificación. Esa es la versión más reciente que encontré. Y entonces aquí también me dan todo el sistema de gestión de calidad, pero ahora ya lo tenemos enfocado al área de soldadura, a la construcción, a la fabricación, al levantamiento, montaje, etcétera. Y también está acomodado de una manera auditable, es decir, cuando este instituto americano va a auditar a un fabricante, toma esto como checklist y lo va revisando pues punto por punto, ¿no? Entonces tenemos requisitos generales, referencias, y ahora ya hablamos de responsabilidades de la gestión o por ejemplo, quién va a definir la política de calidad, etcétera. Pero repito, ahora ya está enfocado a la soldadura y pues un poquito más claro para nosotros desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, en el control de documentos, dejen bajar un poquito más. El manual de calidad también me dice qué es lo mínimo que debe tener tu manual de calidad y te dan aquí una lista.
Todos estos puntos son los que debe tener tu manual de calidad para esta certificación. Más abajo, a ver, déjenme ver. Verificaciones, aquí están, por ejemplo, lo que veíamos hace rato en AWS. Aquí también tienen su propia versión de los registros de calidad. Dice entonces aquí un procedimiento documentado. Aquí en calidad todo debe estar documentado. Dice un procedimiento documentado se debe desarrollar para el mantenimiento de los registros de calidad. Y aquí me dicen cuál es lo mínimo que debe tener. Te dan un comentario como para aclaratorio, ¿no? Debemos de tener registros de calibración del equipo de medición y prueba documentado, certificados de conformidad, por ejemplo los materiales, las acciones correctivas, dibujos que sean aprobados, registros de inspecciones. Debemos de tener auditorías internas y externas, cómo se van a programar, procedimientos para auditar de manera interna, cada cuánto tiempo se va a hacer la externa, certificado de materiales, reportes de ensayos, certificados de personal, registros de las no conformidades, revisión de documentos contractuales, si vas a subcontratar, pues cómo estás evaluando tus proveedores, y los registros del entrenamiento, la capacitación de tu personal. Entonces, ese es el checklist de registros de calidad si uno quisiera certificar a una compañía, a una empresa con AISC. Entonces, pues aquí ya está más claro, ¿no? Y repito, esta certificación cumple con ISO, excede y pues cumple con la parte técnica también. Y ya después lo va subdividiendo según las certificaciones que da. Por ejemplo, en la parte capítulo 2 habla de, son requisitos especialmente para los fabricantes. Luego tiene una certificación para los que son manufactureros, que también es otra. Para los fabricantes de puentes, por ejemplo, especialmente puentes, especialmente los que fabrican puentes también tienen sus propios requisitos para estas industrias o estas compañías. Y obviamente, yo les decía cuando empezamos, las normas siempre se van complementando las sociedades. Esta norma de AISC dice, bueno, te vas a certificar, pues debes de cumplir, fíjense, con la última edición de los siguientes documentos. Aparte de este que estamos leyendo y que les estoy mostrando, debes de cumplir con AWS de 1.5, o sea, se está apoyando de un código de otra sociedad, que es la AWS. Se está apoyando de una CTM, en este caso para los GOLS, los sujetadores, y otras, mencionan después otras para pernos, para pintura o recubrimientos, también se apoya de otros documentos. Mencionan guías para aseguramiento de calidad y control de calidad y otras más. Siempre es multidisciplinario, siempre. Entonces, bueno, también existe esta certificación AIS. Y por último, está la certificación de ASME. Ahora fíjense, en este caso de ASME, tenemos igual unas guías, unos manuales, pero va a depender de con qué sección de ASME la empresa o la compañía se quiere certificar. Tenemos por secciones para calderas, para recipientes, para tubería también, y los estampados que existen en cada una, ¿no? Hay diferentes estampados. Y por ejemplo, aquí también tenemos un checklist, y eso literalmente le llaman así: checklist de revisión para el sistema de calidad. Pero ahora acuérdense que ASME son equipos a presión. Entonces, los requisitos que te van dando aquí, o el checklist, ya están enfocados a los requisitos de ASME. Y les quiero mostrar, cuando habla de la parte de inspección, aquí tienen otra figura que no habíamos mencionado. Inspector autorizado. No, está más abajo. Soldadura. Aquí, por ejemplo, en exámenes no destructivos, te dice lo que debes de tener como mínimo, ¿no?
personal calificado de acuerdo con la sección del código que le aplique, pues tratamientos térmicos, calibraciones, registros. Aquí hay una figura adicional que surge, que es un inspector autorizado. Esta es otra certificación que existe para los inspectores ASME. Y también hay algo llamado agencia de inspección autorizada. ¿Y esto qué es? Pues es una acreditación que se le da a laboratorios de ensayos no destructivos o de inspección en general, que son autorizadas por ASME. Entonces, en teoría, toda compañía que fabrica recipientes a presión, que ellos están certificados por ASME, sus inspecciones se las debe hacer un laboratorio que esté autorizado, que sea una agencia de inspección autorizada. Entonces, pues es otra oportunidad para las compañías de inspección. Pero esa ya es acreditación. Aquí mencionan acreditación ASME, que ya también conocemos cuál es la diferencia. Al ser acreditación ASME, quiere decir que esta agencia de inspección va a inspeccionar y evaluar la conformidad de lo que fabrique esta compañía. Entonces todo se va relacionando. Todos esos términos simples que mencionamos al inicio me sirven para después leer documentos completos como este, porque pues ya conozco los términos básicos, ¿no? Y eso, digamos, es una parte. De ahí tiene otros documentos adicionales que te van a guiar en cómo obtener una certificación ASME para fabricar recipientes, equipos a presión. Aprendiz NDT. Y recuerda, somos el primer paso hacia la certificación en pruebas no destructivas.